Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a unos, mataron a otros y a otros los apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados. Arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los derechos de Dios. Esto es lo que hoy el Evangelio nos invita a meditar: los derechos de Dios. Todo sistema de derechos humanos, los verdaderos y no los falsos que se han inventado ahora, todo sistema de derechos humanos se basa en que el ser humano, por ser un ser humano y no un mero animal, tiene derechos. Pero estos derechos del hombre se fundamentan en alguien que ha creado al hombre. Si no somos capaces de respetar los derechos de aquel al cual se lo debemos todo, ¿cómo vamos a ser capaces de respetar los derechos de aquellos a los cuales no les debemos nada? Si Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Protector, el Misericordioso, si Dios no ve respetados sus derechos, ¿por qué vamos a respetar los derechos de aquellos que son de otra religión, de otra raza, de otro país, de otro credo político? O simplemente que vienen en un mal momento y que podemos acabar con ellos con el aborto, o que ya se han hecho mayores y están muy pesados y dan mucha guerra y podemos acabar con ellos con la eutanasia, o ni siquiera eso, nos molestan. La base de los derechos humanos es el respeto a los derechos de Dios. Por lo menos así debería de ser para los creyentes, así debería de ser para los católicos. ¿Cuáles son los derechos de Dios? El primer derecho de Dios es ser reconocido como tal. Es decir, ser reconocido como el Todopoderoso, como el Creador, como el Redentor, como aquel que nos salva y que ha dado la vida por nosotros y al cual le debemos todo. Y eso implica respeto, obediencia. Estas características del Antiguo Testamento son características olvidadas. Dios tiene derecho a ser obedecido. Dios tiene derecho a que le respetemos en cualquier lugar. Por ejemplo, no usando su nombre en vano, a que le respetemos de una forma especial en el templo, a que le respetemos con nuestro cuerpo y, por supuesto, con nuestra alma. Dios tiene derecho al respeto. No digo al terror, porque un padre no quiere inspirar terror, pero sí respeto. Al respeto y a la obediencia. Y Dios tiene derecho a que, como Él mismo ha pedido, le dediquemos un tiempo, del tiempo que Él nos regala,
de esas 24 horas al día que Él nos regala, que le dediquemos un tiempo, si fuera posible todos los días, a la oración, a la Santa Misa, pero al menos un tiempo a la semana, repito, todos los días pensando en Él, pero al menos un tiempo a la semana. Es un derecho de Dios ir a misa. Tenemos el deber de cumplirlo. Dios tiene derecho también a que aquello que nos ha mandado, de respetar la naturaleza, de cuidarla porque no es nuestra, es una creación del Dios que nos ha creado a nosotros. Dios tiene derecho a que la respetemos, no a que la adoremos. Nada que ver con el culto a la Pachamama o con otras cosas semejantes por parte de un católico. Pero sí respeto a la naturaleza, cuidado de la naturaleza, pues hemos sido puestos por Dios como administradores, no como dueños. Sobre todo Dios tiene derecho a que cumplamos aquello que nos manda en nuestras relaciones con el prójimo. Esas son las cosas que tenemos que hacer para cumplir los derechos que Dios tiene sobre nosotros, los deberes que nosotros tenemos hacia con Él. Y cuando los cumplimos, precisamente porque uno de los derechos de Dios es que vivamos de una manera ética conforme Él nos ha enseñado, cuando los cumplimos, respetamos también los derechos de los demás hombres. Respetando los derechos de Dios, respetamos los derechos humanos. De lo contrario, solo pensamos en los derechos como algo que los demás tienen que respetar con respecto a nosotros. Como si todo el mundo tuviera derechos y nadie tuviera obligaciones, cuando la base del respeto a los derechos es la existencia por parte de obligaciones en los demás. Hablando de esto, y porque hoy es la fiesta de San Francisco, no puedo ni debo dejar de referirme a él. Me duele enormemente lo que están haciendo con San Francisco. Me duele enormemente. Ya desde hace tiempo. No tiene nada que ver este santo que presentan con el verdadero San Francisco. Esto que presentan es una caricatura. Y además una caricatura, no sé con qué intención, pero resulta ofensiva, aunque la intención no sea ofensiva. La intención la sabe Dios. Pero es una caricatura ofensiva, nada que ver. San Francisco no era un hippie que iba por ahí con los pelos de loco o dando brincos, cantando a las abejitas. San Francisco, por ejemplo, era alguien que hacía enormes penitencias físicas. Esto se olvida porque esto es muy incómodo y no está bien decirlo, pero es una característica suya. San Francisco, vuelvo al tema, no era un adorador de la Pachamama. Él se sentía hermano del sol, de la luna, de las estrellas, del agua, de la tierra. Pero la tierra nunca la llaman madre tierra. En el Cántico de las Criaturas aparece 2 veces la mención a la tierra. La primera dice hermana tierra y la segunda dice hermana madre tierra. Hermana, hermana. La tierra no es una diosa. Si para algunos lo es, yo tendré que respetar naturalmente su fe. Bueno, pero para nosotros no lo es de ninguna de las maneras. Jamás hemos adorado a los árboles o hemos adorado a los ríos o hemos adorado a la tierra. Jamás nos hemos puesto de rodillas delante de nadie que no sea Dios nuestro Señor. Y San Francisco era un ejemplo clarísimo de eso. San Francisco, por supuesto, es, claro, el que habla de la fraternidad universal, hermano sol, hermana luna. Sí, pero ¿por qué fraternidad? Porque hay un Dios que es creador. El Cántico de las Criaturas es un himno no al bosque o al sol o a la tierra. El Cántico de las Criaturas es un himno a Dios. Loado seas, mi Señor. Pero ¿cómo son incapaces de leer? ¿Cómo pueden manipular hasta tal punto lo que es evidente y clarísimo? ¿Cómo pueden seleccionar frases que sacadas del contexto dicen lo contrario y hacen de aquel del que las escribió una cosa ridícula, una caricatura burlesca? Es ofensivo, es irritante, es
imposible de aguantar. En honor y en defensa de San Francisco hay que levantar la voz y decir, basta ya. Y lo digo precisamente porque soy franciscano de María y tengo derecho y el deber de decirlo. Basta ya de abusar de San Francisco. Habla de Dios siempre. Dios es el primero, es lo más importante en su vida. Cree en Él, confía en Él, le ama a Él y todo lo hace por Él. Y si habla de la fraternidad universal, lo hace porque cree en el Creador de todo, al cual reverencia y pide a todas esas criaturas que siente como hermanas suyas, pide que adoren y alaben a ese Señor. Todo lo demás, repito, es manipulación absurda y ofensiva. Y si se tomaran la molestia, que tampoco les exige tanto a su preclarísima inteligencia, de leer el Cántico de las Criaturas, verían cómo termina. Porque San Francisco llama hermana a la muerte. Y eso es un gran gesto por su parte, no la tiene miedo. No la tuvo miedo cuando murió a los 44 años, después de tantos dolores físicos y tanta penitencia. No la tuvo miedo, la vio venir con alegría, porque era ir al encuentro de aquel al que amaba por encima de todo. Pero después el cántico termina advirtiendo que aquel al que la hermana muerte le atrape en pecado mortal se va a condenar. Esto tampoco se dice, hablar de condenaciones, hablar de juicio, hablar incluso de vida eterna, pero qué cosa tampoco política correctamente, pero que eso hay que suprimirlo. Solo hay que hablar de la cigarra y de la hormiga. Hay que hablar de los pajaritos del cielo, de las nubes que se levantan. ¡Cuánto abuso de una figura como la suya! Loado seas, mi Señor, por la hermana muerte. ¡Ay de aquel que muere en pecado mortal! Y dice, y termina diciendo, que todos debemos de tratar a Dios con humildad por nuestra parte, y dice, con agradecimiento por nuestra parte, con obediencia por nuestra parte, por todo lo que ha hecho. Es decir, tenemos que cumplir los derechos que Dios tiene sobre nosotros. Tenemos que cumplir las obligaciones que nosotros tenemos para con Dios. Es un deber de agradecimiento, porque este Dios es el Creador y este Dios es el Redentor. Los derechos de Dios existen y sin cumplir esos derechos, sin cumplir nuestras obligaciones para con Él, no podemos respetar los derechos humanos y el mundo se convierte en una jungla donde al final el que manda es el más fuerte, como se ve con el aborto y con la eutanasia, entre otras cosas. En este día de San Francisco proclamamos a Dios como su todo, como nuestro todo, y le pedimos al Señor que nos ayude a ser santos como lo fue Él. Que así sea.